esta mañana me levanto para empezar a preparar el barco para salir a navegar, que hoy vamos a hacer 25 millas desde Boyarci, donde estuvimos ayer, en el puertito este que es una aduana, ya os conté, y un fondeo al que vamos camino de donde vamos. El caso es que me levanto, miro el NASA, como lo miro todos los días, y veo que está marcando 15,6, 15,7 voltios. ¿Qué pasa? Bajo las baterías y ya las oigo que están... Coño, enseguida desconecto. ¿Qué pasa? Hago varias comprobaciones y nosotros, bueno, no sé si lo he comentado en algún vídeo, teníamos las placas a 24 voltios, o sea, dos series de 24 que llegaban 24 voltios al regulador, y el regulador tenía que alimentar las baterías de 12 voltios. Y eso ha estado funcionando 2 años perfectamente, además muy bien, mucho mejor a 24 voltios que a 12, todas en paralelo. El caso es que después de varias pruebas he montado este normal PVM que tenía por aquí en el barco, que era el que teníamos al principio de todo cuando salimos hace 5 años. Y este lo compramos en Menorca y ha dado muy buen resultado durante 5 años, pero ahora parece que se ha vuelto medio gilipollas. Entonces, menos mal que llevaba este, porque si no, imaginaros, la nevera todo el día sin cargar, piloto automático, navegando a vela, motores de las velas, bombas de presión, bombas de agua, sí. Prácticamente no podíamos navegar. Menos mal que tenía este. Y ahora tengo el dilema de que si este le compro la mochila Bluetooth para poderlo programar y controlarlo desde el móvil, controlarle el voltaje de salida de las baterías, o este desecharlo y comprar uno Bluetooth. La diferencia entre este y ese es que este es MPPT y este es PVM. Este es bastante mejor, cerca de un 20 o un 25% mejor. Así que eso es lo que nos hemos encontrado. Y menos mal que llevaba este de repuesto, ¿eh? O sea, han sido 2 horas frenéticas volver a poner las baterías a 12, porque este regulador no permite la entrada de paneles de 24 voltios. En cambio a este le puedes meter incluso hasta 75 voltios de entrada de paneles para salir a 12 voltios. Lo cual es una ventaja. Bueno, si queréis que os lo explique un poco más, dejadmelo ahí en los comentarios. Vale, pues en mi guía había leído esto. Y esto explica el vídeo que vais a ver a continuación, que el capitán lo pondrá después. Es que ayer estuve en el pueblecito de Anamur, que fui en agosto, y acordándome de lo que había leído aquí, me he colado en un invernadero de plátanos. Y ahí al fondo, todo lo que veis blanco, mirad, son un montón de invernaderos de plátanos. Y el plátano de Anamur es muy famoso. Esta zona tiene la producción más importante de toda Turquía y tiene una especialidad, es que huele muy bien. Y es verdad, porque ahí dentro olía un olor desconocido, pero muy agradable. Ole, esas orejas de burro. Estamos llegando al fondeo. ¿Cómo se llama este sitio? No tenemos ni idea. Hemos navegado 10 horas al final, de las cuales 8 o 9 han sido a vela. Incluso ahora seguimos navegando a vela, aunque estamos ya llegando. Vamos a ir a este fondeo de aquí, le damos la vuelta a esta isla. Como estaremos aquí a sotavento, ya no tendremos viento. Entonces hemos navegado muy bien durante muchas horas para ser el Mediterráneo. 9 horas de vela seguidas, espectaculares, una de las mejores navegadas de esta temporada hasta hoy, así que encantados. Y de popa como a mí me gusta, sin mucha ola,
he podido leer, he leído tanto durante el día que me duelen los ojos. Y eso Bueno. sí, me he pasado el día matando mosca, mira, con la mano de Harry. Sin mucho viento tampoco, porque hemos tenido bastante rato, 20 nudos, pero sin apenas ola y el barco perfectamente estabilizado. Muy bien, Así muy que bien. nada, vamos a descansar, vamos a ver cómo es este fondeo. No sabemos nada, no sabemos ni siquiera si es un fondeo, yo he visto que es como una playa. Hay que pasar en medio de una isla y no sé, vamos a ver, pero tampoco tenemos muchas alternativas, nos estamos quedando sin luz, ya ha anochecido, navegamos con las luces de navegación y así que nada, vamos a ir otro descubrimiento y a ver qué tenemos delante de la proa. Por esta zona, como no navega mucha gente, pues en Navili no tenemos ninguna información, no hay ningún comentario. Nada. Entonces vamos un poquito a ciegas. Ella lo suyo, como si, ¿sabes? Si esto de la navegación no tiene nada que ver con ella. Estamos llegando al fondeo, que vamos a... ¡Ole, ole! ¡Yujú! Es que llevo 10 horas navegando y quiero llegar ya. Vamos a pasar por el medio de este canal. Esto es como una isla. Vamos a pasar por el medio de este canal y vamos a intentar aquí. Pero, como veis, ninguna información en el derrotero ni en ninguna parte. Aquí hay unas rocas y algunas rocas. Vamos a ver cómo nos va. Desde luego el paisaje es espectacular. Mañana voy a grabaros unos minutos de unos pensamientos que tengo navegando por esta zona. Hace 3 semanas que no vemos un velero, ya os lo digo. Entonces tenemos unas sensaciones de llegar, ya de por sí siempre llegamos a sitios desconocidos, claro, desconocidos para nosotros, pero es que estamos llegando a sitios desconocidos para todo el mundo. Mirad, cargando 8 amperios, nevera en marcha y la bomba de agua en marcha y cargando 7 amperios con este regulador solar. Son las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana ya tenemos todo cargado. Bueno, hace una hora ya que está todo cargado. Voy a cambiar el regulador. Voy a poner el regulador solar otra vez para que veáis al voltaje que se va. ¿Veis ahora que tenemos 13,6? Pues lo cambio y vuelvo. Pues nada, amigos, después de dejarlo un ratito, ayer enseguida que estaba conectado me ponía, se me iba esto a 15,6 voltios. Entonces lo desconecté, pero ahora lleva un día apagado que puse el otro y ahora ya no lo hace. Entonces no sé qué hacer. Ahora no sé qué hacer, no sé si dejarlo, porque imaginaros que un día de estos que nos vamos a una excursión de todo el día, nos vamos todo el día, se vuelve loco y me enchufa 15 voltios, cuando vuelvo me tiene las baterías chicharras. Dejadme ahí en los comentarios si alguno de vosotros, yo he buscado por foros, he buscado por todo donde he sabido y no he encontrado nada. Decidme a ver si sabéis de alguno que en alguna fase, en alguna etapa de carga, puede llegar a los 15,5 o 15,6 voltios. Parece rarísimo, pero bueno. Ya sabemos cómo se llama el fondeo al que llegamos y no teníamos ni idea. Se llama Tisán, fondeo de Tisán, en el cual hemos estado bien, solo que por las noches entraba viento de proa por el canal ese entre la isla, y por la cantidad de moscas que estábamos matando, aproximadamente unas 800 a 1000 por día, o sea, una pasada de moscas. Y ahora hemos salido con rumbo incierto. Teníamos pensado hacer 30 millas hasta 4 fondeitos, os los enseño por aquí, 4 fondeos que hay, bueno, que me parecen a mí fondeos, aunque no creo que lo sean. Pero luego esta noche entra viento justo enfrentado a los fondeos, así que no podemos usarlos. Y a lo mejor llegamos hasta un puerto o otro puerto que hay a 10 millas más o a 20 millas más. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se da el día y a navegar todo el día, a ver dónde acaban nuestros huesos esta noche.
¿Y tú qué te parece? Yo estoy preparando... No lo digas porque es una sorpresa. Yo estoy No me anuncies vale. cosas. Yo estoy preparando lo que hay después. Que es gordo, ¿eh? Estamos pasando por una zona de piscifactorías. A la salida de la cala Tisán nos encontramos con un montón de piscifactorías, concretamente contados 7, enormes, que están iluminadas por la noche porque desde el fondeo veía unas luces blancas, pero no están ni en el Garmin ni en el Navionics. Entonces son 7 estructuras enormes. Navegar por aquí por la noche, evidentemente vas a ver las luces de navegación, pero no sé si vas a ver las dimensiones totales del complejo, ¿no? Se puede pasar entre ellas de día, hay una buena distancia, pero de noche se puede hacer bastante confuso. Pues lo que os enseñó antes el capitán de la Petite Marie realmente son 2 castillos. No va antes, lo que yo he grabado era para ponerlo mientras tú hablas. ¿Por qué te adelantas? Es que me vuelve loca con sus montajes, yo qué sé, si es antes o después, yo qué sé. Bueno, os cuento. Estamos en la costa, rumbo a Mersin, a 65 kilómetros. Por tierra, claro, mías no lo sé muy bien. Bueno, y aquí... Ellos tampoco saben a dónde íbamos. Bueno, pues hacer como si no hubiera dicho nada y ya está. A ver, pues hay dos castillos, perdón. Menos mal que muchos se lo saltan el cacho, entonces no se van a enterar. Hay uno que está construido a 200 metros de la orilla en una parte rocosa, que es el castillo Kiskalesi. Y luego el otro que está enfrente, este sí que está en tierra, y se llama Castillo Korikos, que también hace parte de la pequeña ciudad antigua que se llama igual. Y estos 2 castillos antiguamente hacían conjuntamente pues como un power defensa, ¿no? Porque cuando había barcos enemigos, pues elevaban entre los 2 castillos una cadena y así los barcos enemigos no podían acceder al puerto. Y hay una leyenda sobre el castillo que está en el mar. El rey tuvo una hija bella y que se ha ganado el corazón de todo el pueblo, pero un día pasó una vidente por el pueblo y leyó la mano y el futuro del rey y también, es que a veces lo leo en francés y a veces lo leo en español y en mi cerebro hace... Bueno, y la vidente dijo al rey que su hija iba a morir muy temprano, mordida por una serpiente. Hija puta, la vieja. Y claro, estaban del otro lado, en tierra. Entonces él decidió construir el castillo en la parte rocosa, lejos de la tierra, porque él pensó, así ninguna serpiente irá nadando hasta mi hija. Construyó el castillo y su hija se fue a vivir ahí. Los años pasaron y un día una serpiente se coló en una cesta de uvas que entregaron al castillo para la bella doncella. Fue la vieja que le metió la serpiente. Y para no fallar. lamentablemente la serpiente mordió a la niña y la niña murió. Entonces, moraleja para el rey y todo el pueblo es que nadie, ni siquiera la hija del rey, puede ir contra su destino y el día de su muerte. Es una leyenda un poco así cutrecilla, pero bueno, es la que... es la que tienen en este pueblo. Es la que he leído en este libro. Y la verdad, no pensaba ver el castillo de tan cerca,
Pero si hacemos alguna excursión por tierra, que espero que sí, que sacaremos el motorino, porque hay tres cositas que me gustaría ver aquí cerca, y a lo mejor el capitán me está diciendo, corta, bueno, que venga. ya estamos en la bocana de Cuncuyu, del puerto, y ahora vamos a entrar para adentro a ver qué nos encontramos. No sabemos si va a ser por el costado, para atrás, por popa, con ancla por proa, sin ancla, con que tengan muertos, no sabemos nada. No son capaces de darnos instrucciones de ninguna clase, así que hay que preparar todas las posibilidades, menos la que tenemos el dinghy colgando en los pescantes, y si vamos entre dos barcos, pues mal, no hay idea. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, estamos dentro del puerto, no sabemos nada, no ha venido nadie, nadie nos llama. Voy a llamar otra vez. Entonces no sabemos para dónde tenemos que ir. Pero mismo suelto el ancla aquí en medio. Ah, está aquí el de la marina. Hello. You speak English? Bueno, parece que ya han venido alguien al rescate. Muy bien, amor, nos han hecho caso. Y vamos a ver dónde nos meten para ver si tenemos que bajar el dinghy. Pues ahora ya es demasiado tarde. No, para nada. Misterios. Sí. Atracaos en el puerto de Cuncuyu. Fijaros en que tiene un walkie el marinero, pero no lo usa. Entonces, esto me mosqueaba mucho hace 4 o 5 años, llegar a un puerto, llamar por radio y que no me hicieran ni puto caso, pero ya me da igual. El hecho de siempre que entramos a un puerto es la primera y seguramente la última vez que entramos a ese puerto, entonces las maniobras siempre son muy estresantes, porque no sabes si es con ancla, si es con muerto, si hay dinghy de apoyo, si va a haber viento, si no, si... en fin, son un montón de cosas. Si tú preparas los 4 cabos y luego a lo mejor no te hacen falta, luego si es con guía tienes que quitar tus cabos, en fin. Y a todo eso además no hablan inglés. Entonces, estamos en una zona de Turquía que hay turistas, hay hoteles y tal, pero son para ellos. Entonces les importamos un carajo. Si en una marina de Cuncuyu, que es un pueblecito, una ciudad turística, no habla inglés en la marina, ni en la oficina, ni por teléfono, ni por la radio, ni el marinero, nadie. Esto te da una idea de dónde estamos, ¿no? No habla en inglés porque no lo necesita, es simple. Pero bueno, ya estamos amarrados, ya estamos atracados, ha sido muy estresante siempre porque recordad, la hélice de proa de nuestro barco baja del barco. Entonces, en cuanto que están enredando ahí adelante con cabos y hostias y yo necesito la hélice de proa, luego atrás no tengo a nadie. Cuando yo salgo de la bañera hacia popa, tengo 5 metros de barco para atrás, además de saltar por la bañera. Entonces, claro, María está en proa con aquel, con la guía, no sé qué, yo tengo que dejar esto con la inercia suficiente para que llegue atrás y que me dé tiempo a mí a llegar, coger los cabos, tirar, que me los devuelvan. Y marcha atrás este barco que va como va. Pero bueno, vamos a ver si nos quedamos aquí un par de días. María ha ido a la oficina y ahora nos contará qué tal le ha ido. Bueno. Buenos días a todos. Y queríamos deciros que ayer nos quedamos un poco flush los dos al llegar a la marina, porque entre que la chica de la oficina no habla inglés y que yo los números me los sé hasta 10 en turco, pero claro, cuando me hablan por teléfono yo pues como que no lo pillo. Tampoco hay que pedir demasiado.
Entonces no entendí el precio que me decía, pero bueno, pensamos. Entendimos 18. Pensamos, bueno, será barato como el de Alania, ¿no? Entonces pues le confirmamos que veníamos ayer y que nos quedábamos 2 noches. Y el objetivo de quedarse 2 noches era sacar el motorino e ir a ver 2 o 3 cositas. Y al final cuando llegué a la oficina con todo el papeleo y tal, eran 850 liras turcas, o sea, más de unos 45 euros. Bajó un poquito porque le pedí, por favor, es demasiado caro, no te entendí, bajó a 750, 41 euros, pero para nosotros nos pareció demasiado caro. Además es una marina muy sencilla. En un sitio en el que no hay nada, bueno, no, hasta tal punto no hay nada que no se oye al cantante de las mezquitas, o sea, es que no hay ni mezquita. No, alrededor no hay pueblo ni nada y para ver cosas hay que alejarse, ¿no? Bueno, que total, al final hemos decidido quedarnos solo una noche. La verdad es que ha sido solo para dormir porque llegamos a las 7, 7 y media de la tarde. Y bueno, de todas formas, pensándolo bien, no hubiéramos podido ir hasta el destino final de una sola navegación porque hubiéramos tenido que pasar noche, ¿no? O sea que hay muy poca alternativa. Como no hay fondeos aquí en esta costa turca, no hay fondeos. En todo el sur no es de como Turquía, Grecia, entonces pues... en todo el sur de Turquía no hay fondeos. Bueno, o desde si fondea... que salimos desde Tisán hasta Mersin no hay nada, hay 3 o 4 puertos como este para que te pares a hacer noche. La previsión era que iba a entrar un poco de viento, finalmente no ha entrado nada de viento, o sea que podíamos estar fondeados en la bocana del puerto o en cualquier sitio, o sea que al final podíamos haber dormido en cualquier sitio, pero no lo sabíamos. Entonces lo más seguro era que entraba viento de sur y que no íbamos a poder dormir y tal, y ya nos quedamos. Ha sido el puerto más caro de Turquía y no se volverá a repetir. Bueno, es la suerte del navegante. No hemos tenido suerte. Eso es la marina de Mersin. Y esto es la marina de Mersin vista en el Garmin. Una vez más, Garmin se cubre de gloria. No, mejor por aquí. No está en la cartografía. Bien, acabamos de llegar a la marina y vamos a hacer la maniobra de entrada, a ver qué tal nos va, como siempre, no sabemos nada, dónde nos van a poner, y aquí mejor por el viento. La navegación, pues muy bien, ¿cuántas horas? Un montón de horas porque hemos ido un nudo y a un nudo y medio durante mucho tiempo porque no teníamos viento. Después el viento se ha puesto a 6-7 nudos y hemos podido ir a 3, así que como no teníamos prisa y que tendríamos ya llegar por la tarde, pues lo hemos llamado unas cuantas veces y parece que nos contestan por la radio, no conseguimos entendernos bien, no sabemos si nos mandan a algún sitio o si nos han dicho que vienen a buscarnos. En cualquier caso hay bastante viento y vamos a ver cómo va la cosa. Ya me estoy poniendo nervioso. Thank you. Follow me, please. Okay. I think you temporarily place. One day temporarily place. I think you. Amor, ¿dónde vas? Okay. Da la vuelta. Okay. Nos cambiaremos seguramente, ¿eh? No sé el de... ¿Esto no me lo ha dicho? Sí, hay que coger una de las amarras de popa, ponerla adelante porque vamos a ir de proa. ¿Cuál, Coco? Da igual, la que sea. ¿Por qué no vamos del otro lado? Porque hay mucho viento. ¿Y dónde la pongo esta? Da igual. En proa, en alguna de las cornamusas de proa. Bueno, amarrados en Mersin. Viene.
por fin, después de unas maniobras un poco estresantes que no he grabado, afortunadamente, llegamos a Mersin, donde nos vamos a quedar un mesazo. Después de 29 navegaciones, desde la salida de Samos, donde estábamos este invierno, pues hemos llegado poco a poco hasta Mersin, al sureste de Turquía, una gran ciudad, y vamos a hacer unas cuantas gestiones que van a caracterizar la segunda parte de nuestro verano. Con el resultado de todo lo que vamos a, con el resultado de lo que vamos a gestionar ahora, pues o nos quedamos en Turquía o no, o seguimos para otro país o no. Complicado, o sea, todo depende de precios, de a ver si podemos dejar el barco en un sitio o en otro. Aquí por fin hemos visto veleros, aquí hay algunos veleros. Desde antes de Alania no veíamos a nadie. A nadie, o sea, por aquí no navega nadie. Esta costa no. Y estos barcos que hay aquí pues salen un poquito para adelante, un poquito para atrás y vuelven aquí. Es una costa de estas aburridas, sin fondeos, pero bueno, es lo que hay. Pero queríamos hacer una ruta diferente, ya con la ruta Alicia pues es un programa un poquito diverso y ahora con el programa que va a seguir también, os contaremos más después, pero como nada está cerrado, nada está cerrado todavía, entonces no sabemos. Pero nos quedamos un mes en Mersin porque queremos hacer otras cosas. Entonces el barco se queda aquí y nosotros no. A lo mejor, si logramos hacer lo que queremos, no, si no ya... Así que nos vemos la semana que viene. Si te gusta el contenido ya lo sabes, dale like, suscríbete y nos vemos la semana que viene. Un comentario y hasta pronto. Chao.